Muy buenos días, bienvenidos a todos a nuestro segundo día de conferencia. El día de hoy tenemos el módulo de infecciones en pacientes inmunocomprometidos no VIH y vamos a empezar sin más con el primer conferencista. El primer conferencista es el doctor Francisco Martí. El doctor Francisco Martí trabaja en Estados Unidos. La charla del día de hoy se titula Diagnóstico y tratamiento de micosis invasivas en pacientes oncológicos. Doctor Martí, un gusto tenerlo. Adelante. Muchas gracias, Alicia. Saludos a todos, en especial a nuestros colegas en Nicaragua y Honduras, que con el problema del huracán estamos muy pendientes. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de tratamiento y diagnóstico de micosis invasivas en pacientes oncológicos. Vamos a estar mostrando varias cosas un poco fuertes. Estas son mis posibles conflictos de interés, sobre todo en la conducta de ensayos clínicos y consultoría para diseño de ensayos clínicos. Vamos a hablar un poquito de la epidemiología de micosis invasiva, la aproximación diagnóstica y los tratamientos actuales. Y la verdad es que en los últimos 20 años hemos tenido bastantes avances en el uso de antimicóticos, con el desarrollo de nuevos triazoles, la clase de quinocandinas, y vamos a hablar un poquito de cómo se están usando hoy en día. Antes de empezar, un poco, hay dos modos de prescribir, ¿no? Un poco que la gente usa. Uno es basado en el miedo, ¿no? Y el otro es basado en el raciocinio, que es lo que vamos a tratar de avanzar hoy. La primera pregunta es: ¿cuál es el riesgo de micosis invasiva? ¿No? En pacientes oncológicos tienen riesgo elevado en comparación con la población general, pero nunca es un 100%, ¿no? Entonces, hay que saber estimar en base a la epidemiología local, el tipo de tratamiento que se está haciendo, cuál es el riesgo de infección micótica. Este es un ejemplo de un estudio de cohorte que se hizo antes de que se usara posaconazol para la prevención de micosis invasivas, donde uno ve que la tasa de la incidencia de micosis invasiva en pacientes con trasplantes autológicos es bastante baja, es 1%, y básicamente está determinado por el tiempo de neutropenia. Y de los pacientes alogenéicos ese riesgo es más alto, pero no llega a un 8% por año en pacientes que tienen trasplantes no relacionados que conllevan un mayor riesgo de enfermedad de injerto huésped. Otra cosa que es interesante es que en los últimos 10-15 años hemos mejorado el diagnóstico de aspergilosis invasiva, pero como estamos tratando más precozmente, la mortalidad ha disminuido, la mortalidad atribuible. Entonces, lo que antes era una sentencia de muerte, hoy en día es una enfermedad tratable en la mayoría de los pacientes mientras se haga un diagnóstico a tiempo. Otro aspecto que es importante saber y entender y reconocer que las aspergilosis invasivas, las micosis invasivas tienen un espectro clínico. Aquí simplemente pongo como ejemplo la enfermedad coronaria aguda, que nosotros no estudiamos la enfermedad coronaria aguda todas en una sola capa o en una sola estrato, sino que se dividen igualmente en la aspergilosis invasiva. Hay diferentes intensidad y severidad de la enfermedad, y es importante tener eso en mente en la medida que se hace el diagnóstico. Otro aspecto es saber contemplar los criterios de riesgo y saber usar pruebas no invasivas y marcadores específicos y sensitivos que tenemos hoy en día a disposición. Y en la micosis invasiva usamos la histopatología, sigue siendo el método más veraz o más veraz, y usamos cultivos, radiología, antígenos urinarios o séricos, y usamos el galactomana, el beta-glucan y el flujo lateral. En algunos sitios también se usa el PCR. Y hoy en día sigue siendo el estándar lo que llama un diagnóstico de axis dual, donde hay un eje anatomopatológico. Cuando se hace una biopsia se demuestra que hay hifas invadiendo el tejido y el moho o las hifas crecen en el cultivo. Pero normalmente no es así. A veces no vemos o no tenemos biopsia, pero tenemos un cultivo y tenemos que hacer una evaluación sobre si es contaminante o no es contaminante, si es un sitio estéril o no.
y determinar la sensibilidad y especificidad de ese hallazgo. A veces pasa lo contrario, se hace una biopsia, confirmamos que hay una infección micótica invasiva, pero no sabemos qué tipo de organismo es, porque no se hizo cultivo o no creció en cultivo. Y a veces simplemente no tenemos un hallazgo histopatológico. Y es muy importante que en las micosis invasivas, por el tipo de organismo con el que nos llevamos, si uno hizo la biopsia en el sitio indicado, donde está la patología y no hay hongos, no es una micosis invasiva, es otra razón. Desde el punto de vista de radiología, el signo del halo lo hemos estado usando por más de 30 años, fue descrito por Kuhn en el año 85, y este hallazgo que mostramos aquí, donde hay un nódulo denso sin broncogramas aéreos y un halo que es hemorrágico durante la neutropenia febril, ¿no? Y es un infarto pequeño con una hemorragia alrededor, cuando si uno hace una biopsia o saca ese nódulo del pulmón. Una cosa que es importante es que en pacientes con tratamientos adecuados, con voriconazol o anfotericina, los nódulos van a crecer y se van a duplicar en volumen en la semana subsiguiente al inicio del tratamiento. Entonces, no necesariamente el aumento de volumen en la primera semana implica un empeoramiento. El otro signo que quiero presentar y para recordar a la gente es el signo del halo invertido, donde hay un infarto de arterias medianas por micosis invasivas. Se asocia muy fuertemente con mucormicosis en pacientes oncológicos, ¿no? Entonces, este es un signo de infarto pulmonar. Entonces, pacientes con infartos pulmonares blandos, ¿no? Son no infecciosos, también pueden darte un signo parecido, pero en pacientes oncológicos es un signo bastante discriminatorio, aunque no es perfecto, de micosis invasiva. Pero no todo lo que parece un hongo es un hongo. Esto es una paciente que tuve hace casi 10 años, que había trabajado en una prisión, era PPD positivo, tenía una reacción de tuberculosis positiva y tenía leucemia linfoide crónica, había estado en alemtuzumab. Y antes del trasplante se le hizo esta tomografía donde se ve que tiene un nódulo apical. Como tenía riesgo de tuberculosis, se hizo un esputo y el esputo demostró no tuberculosis ni un hongo, sino nocardia. Esta paciente se trató con cotrimoxazol y se resolvió, ¿no? Mucha gente hubiera dado tratamiento empírico para hongos en una paciente de este tipo. Es importante que, sobre todo en micosis invasivas, no cubrir, sino descubrir y tratar. ¿Qué otra cosa hacemos para precisar el diagnóstico? En nuestro hospital usamos mucho las biopsias guiadas por tomografía, sobre todo en lesiones periféricas del pulmón. Es bastante útil tanto para establecer un diagnóstico de hongo como un diagnóstico de otra patología, incluyendo recurrencias de los cánceres de base o cánceres nuevos. Y esta experiencia se ha replicado. Esto es otro estudio de nuestro centro en pacientes nuevos, donde se hace un diagnóstico específico o no específico, pero que ayuda a optimizar el tratamiento de esos pacientes y con bajo riesgo de complicaciones. Otra cosa que es interesante, en los últimos 10-15 años se han estudiado varios aspectos de la inmunidad innata en los pacientes y simplemente quería traerles a la atención el uso en la medición de la pentraxina soluble tipo 3. Es interesante que este es un riesgo en pacientes con trasplante de médula ósea que es derivado del donante. Esto es una sustancia que secretan los neutrófilos para ayudar a atacar las cifras que están creciendo. Y en este estudio de la doctora Acuña y sus colegas, y que fue confirmado por el grupo del Fred Hutchinson, este haplotipo confiere un aumento en el riesgo de aspergilosis invasiva y otras micosis. Es interesante, no se está en uso comercial todavía, pero es una forma de estratificar el riesgo en pacientes con trasplante o incluso con otras inmunosupresiones. Galactomannan ya lo hemos estado usando hace más de una década y este fue el estudio que llevó al tratamiento, a la aprobación del FDA, con una sensibilidad de 80%, una especificidad del 90% casi.
Importante que en esta época se usaba piperacillina tazobactam, estaba contaminada con galactomannan. Esto ya no ocurre y la especificidad hoy en día es más bien cerca del 90%, 95% mayor. ¿Cómo usamos el galactomannan? Se usa como tamizaje o vigilancia en periodos de alto riesgo, tanto en neutropenia como en enfermedad injerto contra huésped, pero también lo usamos como diagnóstico de síndromes clínicos, pacientes que se presentan con neumonía, con síndromes febriles, diagnóstico en fluidos estériles, líquido pleural, líquido cefalorraquídeo, y también lo usamos como evaluación de respuesta al tratamiento. El beta-glucan o el beta-glucano básicamente la prueba del límulus que se usa en los bancos de sangre, pero donde se quita la parte de la endotoxina y se mide la presencia de beta-glucano. Hay que estar pendiente de productos falsos positivos. Cualquier sustancia, incluso productos sanguíneos que se filtren con celulosa, van a dar una prueba positiva porque la celulosa tiene glucan. Hoy en día casi no se usa, pero hay que estar pendiente de lo que se usa en su hospital. La inmunoglobulina intravenosa y la albúmina también se filtran con filtros de celulosa y siempre causan falsos positivos. Y la gasa en la superficie serosa es una causa en pacientes quirúrgicos de prueba falso positiva. Este es el estudio que llevó a la aprobación del beta-glucan en Estados Unidos y a pesar de que pacientes estaban en profilaxis con itraconazol, fluconazol o caspofungina, en este estudio se hizo un diagnóstico precoz de todas estas enfermedades que muestro aquí. Otra prueba que está comenzando a estar accesible y que es interesante porque es punto de diagnóstico es este anticuerpo monoclonal murino que se llama JF5, donde se ha usado para el diagnóstico precoz en muestras de suero y se usa como una prueba de ELISA, ¿no? O parecida a una prueba de ELISA, con una sensibilidad y una especificidad bastante buena. Y lo digo porque es una prueba más barata que el galactomannan en este momento. Entonces, ¿cómo hacemos hoy en día para evaluar pacientes oncológicos con neumonías nodulares? Pero nos preguntamos cuál es la probabilidad de que tenga una enfermedad por una micosis invasiva. Y usamos galactomannan y beta-glucan. Si el galactomannan es positivo, ya hacemos un diagnóstico de aspergilosis invasiva y se trata con voriconazol o isavuconazol. Si el galactomannan es negativo, pero el beta-glucan es positivo, la aspergilosis invasiva sigue siendo la etiología más frecuente, pero tenemos que estar pendientes de otros hongos raros como el Fusarium, Scedosporium, que pueden causar lo mismo. Entonces hay que estar más pendientes de eso. Si los dos son negativos, uno repite la tomografía. Si hay un empeoramiento rápido o vemos un signo del halo invertido, empezamos terapia con anfotericina y tratamos de hacer una biopsia para confirmar. Si repetimos esa misma tomografía, pero el paciente, la neumonía mejoró, desapareció, no es un proceso antimicótico y de hecho paramos la terapia antimicótica cuando el paciente se va a la casa. Y si es unos hallazgos estables, hacemos una evaluación a posterior con un curso de tratamiento específico. Entonces, en los tratamientos actuales, el voriconazol sigue siendo el caballo de batalla para la aspergilosis invasiva. Y este es el estudio que se publicó en el año 2002, donde demostró que era superior a una terapia basada en anfotericina. Con la clasificación actual, el doctor Elbrecht reclasificó todos esos casos de ese estudio y confirmó los hallazgos del estudio original donde voriconazol era superior a la anfotericina. Lo importante en este reanálisis es que los pacientes con trasplante de médula alogenéica les fue bastante mal con la anfotericina. Entonces, saber que el voriconazol sigue siendo el caballo de batalla. Hace 5 años se publicó este estudio de voriconazol contra isavuconazol que tardamos 6 años en realizar, donde se demostró que la mortalidad era similar en los dos brazos y se aprobó el isavuconazol en varios países para el tratamiento de aspergilosis invasiva. Y en todos los subgrupos dio resultados similares. Lo importante es que el isavuconazol es menos tóxico que el voriconazol
tienes menos problemas de cutáneos, de fototoxicidad y problemas de neurológicos y oftalmológicos con cambio de color o encefalopatía. Y menos tóxico desde el punto de vista hepatobiliar. Una pregunta que la gente hace frecuentemente es si se usar tratamiento de combinación o cobertura doble para aspergilosis invasiva. Esto comenzó con este estudio observacional en el año 2004 que la doctora Mar publicó, donde ella sugería que la combinación, en combinación con controles históricos de pacientes en estudio era mejor. Cuando se le preguntó un poco más sobre qué había pasado a largo plazo, no había tanta mejoría. Y esto llevó a un estudio que se publicó 10 años más tarde de combinación con adilufangina con voriconazol o voriconazol solo, y en el que demostró que no había ciertamente una mejoría grande o una mejoría significativa con la combinación. Entonces, nosotros no recomendamos ni usamos combinación de antifúngicos para aspergilosis normalmente. No cubra, descubra y trate. Para la mucormicosis seguimos usando la anfotericina. El isavuconazol se aprobó en el año 2015 en Estados Unidos y en Europa para el uso en pacientes con mucormicosis. Y esto fue una comparación con pacientes contemporáneos que estaban en hospitales que no eran del estudio. Lo importante aquí es saber que ni el posaconazol ni el isavuconazol son 100% activos contra todos los mucorales. Dependiendo del sitio del mundo donde uno esté, entre un 10 y un 20% de los mucorales van a ser resistentes a los azoles. Por tanto, es importante usar anfotericina de entrada, y la recomendación para isavuconazol o posaconazol es pacientes que hacen insuficiencia renal o que tienen insuficiencia renal de base, donde el uso de la anfotericina es muy riesgoso y que puede llevar a diálisis. En términos de combinación de antifúngicos, este fue un estudio que se publicó hace 8 años usando Deferacirox con la idea de quitarle el acceso al hierro a los pacientes con al hongo en los pacientes con mucormicosis. Este estudio demostró que el Deferacirox está asociado con una peor outcome y ya se ha dejado de usar. Este estudio es muy interesante del MD Anderson, donde realmente demuestran que el uso de combinación en comparación con la anfotericina lipídica o el posaconazol no tienen ninguna ventaja. Y nuestra experiencia en Dana-Farber en pacientes oncológicos ha sido que usando tratamiento precoz y diagnóstico precoz, el tratamiento con anfotericina liposomal a 5 miligramos por kilogramo por día ha llevado la mortalidad a 20%. Entonces, sabiendo sospecharla, usando tratamiento precoz, hemos bajado la mortalidad bastante. Finalmente, el posaconazol está aprobado para uso en candidiasis mucocutánea y para prevención de enfermedad micótica invasiva en pacientes con enfermedad en Herto-Westphed, donde una diferencia de 7 contra 2% de aspergilosis invasiva. Importante ver aquí que los números dieron basados en las pruebas con galactomanas, ¿no? Y lo otro que es importante saber, que el mayor beneficio fue en pacientes con enfermedad en Herto-Westphed tipo grado 3. Y finalmente también hubo un estudio de posaconazol con fluconazol para pacientes pacientes neutropénicos por inducción de leucemias mieloides agudas, y en ese estudio también hubo un beneficio, pero limitado a la aspergilosis. Es importante, la gente que no cree en el galactomannan no debería creer en el posaconazol, así que hay que ser consistentes en ese sentido. ¿Qué nos trae el futuro? Hay otra ola de desarrollo de antifúngicos. En varios de esos estudios estamos participando. Lorfilm, que tiene espectros, y el ibrexafungerp y fosmanogepix, que son drogas con espectros muy interesantes y mecanismos de acción distintos a las drogas que tenemos actualmente. La resafungina es una echinocandina de larga duración, una modificación de la nidurafungina, y también se está empezando a estudiar una forma oral de anfotericina B. Desde el punto de vista diagnóstico, el PCR para mucorales en sangre
y las pruebas de aliento que está desarrollando mi colega, la doctora Ku, son áreas muy prometedoras desde el punto diagnóstico. Y para finalizar, bueno, saber que siempre hay una atención en el campo. Nosotros, a los infectólogos, nos gusta hacer diagnóstico, a los oncólogos están preocupados con el cáncer y prefieren la profilaxis, y la paciente normalmente no le gusta tomar ninguna droga que no necesita. Entonces, esas son las tensiones en las que vivimos y que tenemos que actuar. Muchas gracias. Gracias, doctor Martí. Realmente brillante exposición. Sin más, vamos a pasar a la segunda exposición para este módulo con la doctora Zerelda Esquerga Ríos. La doctora Zerelda Esquerga Ríos trabaja en Estados Unidos también. El tema de hoy es pronóstico y manejo de pacientes oncológicos infectados con SARS-CoV-2. Muchas gracias, Zerelda. Bienvenida, te escuchamos. Muchísimas gracias. Es un placer y un privilegio para mí estar con todos ustedes. Gracias por la invitación a GEI ASENCAE 2020. Y como ya se mencionó, el tema de mi presentación es pronóstico y manejo de pacientes oncológicos infectados con el virus del SARS-CoV-2. No tengo ningún conflicto de intereses o financiamiento relacionado a esta presentación. He dividido mis objetivos en 4. Primeramente, vamos a discutir la incidencia y el espectro clínico de pacientes oncológicos con COVID-19. Pasaremos a revisar los factores de riesgo y morbimortalidad, así como el manejo de estos pacientes infectados con el virus del SARS-CoV-2. Y por último, el impacto en el tratamiento oncológico. Como sabemos, el cáncer es un factor de riesgo para el desarrollo de cualquier proceso patológico infeccioso y estos pacientes tienden a desarrollar una infección más grave, muchas veces diseminada comparado con el grupo de pacientes inmunocompetentes. Y desde que el virus del SARS-CoV-2 emergió ya como oficialmente una pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud en marzo del 2020, rápidamente se detectaron los grupos de alto riesgo. Ellos fueron pacientes con edad avanzada, comorbilidades, género masculino y, bueno, dentro de este COVID-19 grupo vulnerable, también se reportó a los pacientes oncológicos. ¿Cuál es la incidencia de COVID-19 en pacientes con cáncer? Los reportes han estado variables. Los números que nos arrojan los estudios van de 1 a 4%. Ahora, en pacientes con cáncer activo recibiendo tratamiento, la incidencia es de hecho bastante baja. Y esto está en directa correlación con las medidas de prevención de las cuales todos estamos familiarizados y los protocolos hospitalarios. ¿Por qué? Porque de hecho la mayoría de las infecciones que se reportaron al inicio de la pandemia fueron infecciones nosocomiales. Esta diapositiva ilustra cómo los pacientes con SARS-CoV-2 y cáncer que están recibiendo tratamiento de quimioterapia activo en un hospital terciario en Austria, realmente, como pueden ver, solamente 4 de 1,000 pacientes tuvieron o fueron detectados para el virus del SARS-CoV-2. Entonces, sí es posible tener una baja incidencia siempre y cuando se implementen estrictas medidas de prevención, tanto institucionales como nacionales. Ahora, el espectro clínico de COVID-19 en pacientes con cáncer realmente no difiere de lo que se ha reportado en el resto de la población. El cuadro clínico es bastante similar, así como lo son los porcentajes de pacientes con cuadros asintomáticos a moderados, que va del 70 al 80%, nuevamente muy similar al resto de la población, y aquellos con un cuadro severo, también números similares al resto de la población, del 20 al 30%. Lo que sí preocupa son los números de mortalidad comparado con el resto de la población, que a grosso modo se ha escrito entre 3 a 4%. En pacientes oncológicos este porcentaje va del 10 al 30% en varios estudios en la literatura. Ahora, ¿cuáles pudieran ser los factores de riesgo, tanto de adquisición como de una mayor morbimortalidad en estos pacientes?
Estas son las teorías que se propusieron al inicio de la pandemia, cuando este grupo se identificó como de alto riesgo. Como lo sabemos, entre los factores demográficos, nuestros pacientes con cáncer tienden a tener una edad avanzada, más de una comorbilidad, tienen un contacto frecuente con el sistema de salud, lo necesitan estar en tratamiento, y en cuanto a aspectos inmunológicos que se asumieron como de alto riesgo, bueno, hay muchos cánceres que tienen un efecto inmunosupresor, y las terapias anticáncer, muchas de ellas pueden predisponer a estos pacientes, deprimir el sistema inmune y predisponer a estos pacientes a tener cuadros más graves y por ende mayor mortalidad. También se propone que este síndrome que se describió de tormenta de citocinas, bueno, es también causado por muchas de las inmunoterapias, y se propuso que a lo mejor la mortalidad pudiera estar relacionada a las mismas terapias anticáncer. En cuanto a las complicaciones, como lo sabemos, los pacientes con cáncer tienen mayor número de eventos tromboembólicos, y aunado a ello, con una infección viral que también causa lo mismo, bueno, el riesgo es muchísimo mayor. También con infecciones secundarias después de la infección viral por bacterias o hongos, se pudiera ver más en pacientes con cáncer, y también se propuso, de nuevo, esto solamente es una teoría, que los receptores de la ECA2 pudieran estar expresados en mayor número en cáncer de pulmón y ciertos cánceres gastrointestinales. Todas estas hipótesis, sin embargo, no todas han sido confirmadas. Sí tenemos estudios en pacientes con cáncer, pero la evidencia no es tan buena. Son series de casos, la mayoría, y estudios retrospectivos. Hay muy pocos estudios prospectivos en este grupo, y casi ningún metaanálisis. Al revisar la literatura en preparación para esta plática, bueno, el diseño de los estudios tiene bastantes limitaciones, y muchos de ellos no utilizan un grupo control, sino que solamente describen la corte. Tampoco hacen distinción, y creo que esto es bastante importante, entre el tipo de tumor y estadio del cáncer. Muchos estudios ni siquiera lo mencionan. Y como sabemos, no es lo mismo tener un cáncer de mama en tratamiento hormonal que tener una leucemia aguda con un trasplante de médula ósea y en tratamiento de quimioterapia porque relapsó. Realmente el estatus inmunológico no es el mismo, entonces estos dos grupos no se pueden comparar. Y tampoco llama la atención, se han mencionado muchas de las terapias dirigidas a COVID-19. De hecho, solamente hay un estudio que lo presentaré más adelante. Entonces, sabiendo que los datos que voy a presentar, o la evidencia, como sabemos, tiene limitaciones, vamos a revisarlas. En cuanto a la morbimortalidad, los estudios han comparado pacientes con COVID y cáncer contra pacientes sin cáncer y con COVID. Y las variables que ellos analizan han sido la admisión a la terapia intensiva, uso de ventilación mecánica y muerte. Entre los estudios que observaron una mayor admisión a la terapia intensiva, los listo aquí, de nuevo, fueron los estudios que consideré de mayor calidad publicados en la literatura, y la mayoría de ellos sí observó mayor número de admisiones. Incluí aquí un metaanálisis de 32 estudios retrospectivos. Interesantemente, estos estudios fueron realizados al inicio de la pandemia. Un estudio más reciente encontró que no había diferencia en cuanto a admisiones a la terapia intensiva. Ahora, en cuanto a ventilación mecánica, más estudios demostrando o observando que los pacientes con cánceres requieren más uso de ventilación mecánica, contra el estudio más reciente que ya mencioné, realizado en Estados Unidos, que no observó diferencia alguna. Y en cuanto a la mortalidad, creo que está 50 y 50%. Se incluye en estos estudios un metaanálisis de 15 estudios retrospectivos publicados en la literatura, y la mayoría de ellos, de hecho, también es un metaanálisis que al ajustar para la edad no encontró diferencia en mortalidad. Entonces, se podría decir de esta diapositiva
que sí, los pacientes con cáncer a lo mejor tienen una mayor morbilidad. En cuanto a mortalidad, creo que está 50 y 50%, vamos a esperar más datos. Ahora, ¿cuáles son los factores asociados a mal pronóstico, a muerte en pacientes oncológicos con infección por SARS-CoV-2? Nuevamente utilicé o les estoy mostrando estudios donde hubo algún grupo control, con excepción del estudio publicado en el Lancet de casi 900 pacientes, y la razón por la que lo incluí es porque es hasta ahora el estudio con mayor número de pacientes. La mayoría de ellos comparó la mortalidad y la admisión a la terapia intensiva y uso de ventilación mecánica con un grupo COVID-19 sin cáncer. Este último análisis, de hecho, contrastó los hallazgos con pacientes con cáncer y sin COVID. Ahora, ¿cuáles son los factores que pudieran predecir mayor riesgo de complicaciones? Los que consistentemente se publicaron en la literatura fueron tipo de malignidad hematológica, algunos de ellos también cáncer de pulmón, y haber tenido una cirugía oncológica. Ahora, las siguientes variables que voy a mencionar no fueron consistentemente reportadas como un factor de riesgo, pero algunos estudios han sonado la alarma. Y ellas son inmunoterapia, quimioterapia, un estado funcional bajo, tener metástasis al momento del diagnóstico, haber recibido radioterapia reciente y tener una enfermedad activa. ¿Cuál es el manejo de COVID-19 en pacientes con cáncer? Bueno, de acuerdo al NIH, que son las guías que utilizamos aquí en Estados Unidos, el tratamiento debe ser de acuerdo a la severidad del cuadro. Hasta el momento, 2 tratamientos son recomendados: remdesivir y dexametasona. Y lo mismo aplica para pacientes con cáncer si son elegibles de acuerdo al cuadro clínico. Hay, como sabemos, bastantes terapias que se propusieron para el tratamiento de COVID-19, algunas han decepcionado y la mayoría de los estudios está todavía abierto, los estudios siguen, se continúan, sin embargo, muchos de ellos no han demostrado que impactan el pronóstico de los pacientes, con excepción de los que ya había mencionado, remdesivir y esteroides. Y vamos a esperar los resultados finales de estos estudios. Mi recomendación, mi sugerencia es que todas las terapias propuestas para COVID-19 se deben utilizar dentro de un ensayo clínico y no fuera de él. Ahora, mencioné que solamente hay un estudio en pacientes con cáncer que evaluó la utilidad de tratamientos para COVID-19 y este estudio es retrospectivo, multicéntrico. Lo que concluyó fue que hay una alta mortalidad o había una alta mortalidad observada en pacientes que recibieron hidroxicloroquina junto con otros medicamentos, en comparación con aquellos que recibieron hidroxicloroquina sola o otros tratamientos o ningún tratamiento. Y en cuanto a la mortalidad, en pacientes que recibieron remdesivir no hubo diferencia comparada con otro tipo de tratamientos o ningún tratamiento, y lo mismo aplicó para esteroides, pero como lo mencioné, este no fue un estudio aleatorizado, este fue solamente un reporte observacional retrospectivo. Ahora, considero bastante importante revisar el impacto que ha tenido COVID-19 en el tratamiento oncológico. La razón es porque al inicio de la pandemia se propusieron todos estos cambios en el manejo de pacientes oncológicos que no estaban infectados, pero que pudieran estar en riesgo. Se pospuso el escrutinio de pacientes con sospecha de cáncer, se pospusieron cirugías, terapia de radiación, de quimioterapia, y se disminuyó la intensidad de la quimioterapia, de intravenosa pasaron a orales, y bueno, muchas inmunoterapias también por el riesgo de este síndrome de tormenta de citocinas se incluso descontinuaron.
Afortunadamente hemos aprendido bastante, ya entrados en más meses posteriores a la pandemia. Sin embargo, estamos viendo los riesgos colaterales del efecto de la pandemia, donde se espera o se anticipa que para el final de año haya un aumento de hasta el 20% en el número de muertes por cáncer en algunos países del mundo. Ahora, por eso mismo es importante desarrollar algoritmos que nos digan quiénes pueden proceder con tratamientos oncológicos, ya sea una cirugía, radioterapia, quimioterapia o un trasplante de médula ósea. Estas solamente representan una sugerencia de algoritmo, no recomendaciones, pero esto es lo que hacemos en mi institución. Si el paciente está asintomático o asintomático, nosotros hacemos una PCR antes del tratamiento. Si está negativa, procedemos con el tratamiento oncológico. Si está positiva y hay una indicación urgente de tratamiento oncológico, nosotros discutimos el riesgo-beneficio con el paciente y el equipo de Mato-Onco y manejamos concomitantemente. Ahora, si el paciente no tiene indicaciones urgentes para proceder con terapia oncológica, nosotros interrumpimos esta terapia siempre y cuando no sea detrimental para su pronóstico y esperamos a que haya recuperación clínica. Ahora, si el paciente estaba asintomático y tuvo una PCR positiva, esperamos 20 días a partir de que el PCR fue positivo. Ahora, idealmente los cirujanos sí quieren una PCR negativa antes de entrar a la sala de operaciones. Sin embargo, esto no es causa, al menos en nuestra institución, para seguir interrumpiendo la terapia, porque sabemos que hay persistencia del virus en secreciones respiratorias, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos, que puede ser de hasta 12 semanas. Sabemos que hasta ahora esto no ha sido asociado a infectividad, pero en nuestro hospital se recomiendan precauciones porque sí hay ciertas áreas compartidas, salas de quimioterapia, entonces preferimos separar a esos pacientes que todavía están en etapa convaleciente solamente por precaución. Y bueno, con esto concluyo mi plática. Les dejo mi correo electrónico por si quieren contactarme y al final del bloque estaré feliz de tomar sus preguntas. Muchísimas gracias. Gracias, Esmeralda. Excelente presentación. Te agradecemos que te quedes con nosotros para en un momentito ya hacer la sección de preguntas. Y el siguiente expositor es el doctor Roberto Bió. El doctor Bió trabaja en Estados Unidos, pero es originario de Guatemala. Y su tema del día de hoy es avances en el tratamiento antibiótico de microorganismos multidrogoresistentes. Adelante, Roberto. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a presentar. Mi presentación es sobre el tratamiento de organismos multiresistentes en pacientes inmunocomprometidos de VIH. No tengo ningún conflicto de interés. Voy a empezar hablando un poco de las categorías de inmunocompromiso. Como todos sabemos, tenemos el sistema inmune humoral, celular y la inmunidad innata. Y cada uno de estos tipos de inmunosupresión producen diferentes tipos de microorganismos a los cuales sean nuestros pacientes más susceptibles. Tenemos que tener en cuenta que la mayor parte de condiciones inmunosupresivas causa una combinación de estos factores, aunque una es la que predomina. Por ejemplo, un paciente con asplenia tiene una deficiencia en la inmunidad humoral, un paciente con VIH en la inmunidad celular y pacientes neutropénicos en la respuesta inmune innata. Las infecciones en el paciente inmunocomprometido vienen del microbioma del paciente. Normalmente estamos hablando de las mismas bacterias que están colonizando su piel o que están colonizando su tracto gastrointestinal, que son las que eventualmente van a llegar a afectar, a ponerse invasivas y afectarlo con una infección. Ahora, el microbioma de todos nosotros viene de nuestro ambiente. Entonces, si nosotros nos mantenemos en casa, vamos a tener un microbioma relativamente susceptible dependiendo de cuál sea la comunidad en la que nos desarrollemos.
Si por el contrario vivimos en el hospital, pues nuestro microbioma va a cambiar según el hospital donde estemos. Y los pacientes que tienen inmunocompromiso normalmente tienen un contacto frecuente con el sistema de salud. Muchas veces es por las mismas infecciones, pero otras veces es simplemente porque son pacientes sumamente complejos y que están teniendo necesidad de nuestra atención en diferentes momentos. La quimioterapia y la inmunosupresión afectan el microbioma de diferentes maneras. Y existen muchos estudios que muestran que la quimioterapia citotóxica aumenta la proporción de proteobacterias en el microbioma. Las proteobacterias son las que incluyen las enterobacterias como E. coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter. Adicionalmente, los pacientes inmunocomprometidos tienen accesos vasculares, muchas veces de largo plazo, como ya dijimos, hospitalizaciones frecuentes, múltiples problemas médicos, múltiples cursos de antibióticos. No es nada extraño que estos pacientes reciban tratamiento por infecciones respiratorias que en otros pacientes se pensaría que son virales y van con su médico de cuidados primarios y obtienen algún beta-lactámico o acitromicina, simplemente porque tienen miedo de lo que vamos a hablar ahorita, de la sepsis en estos pacientes. Entonces sabemos de que hay una disminución en la supervivencia en sepsis en los pacientes que son inmunosuprimidos. Y dependiendo de la inmunosupresión es el tipo de bacterias que vamos a considerar. La inmunidad innata, que es probablemente el tipo de inmunosupresión que más ha estudiado con respecto a las infecciones bacterianas, principalmente la neutropenia, en general aumenta el riesgo de enfermedades bacterianas extracelulares. Entre esas tenemos el estreptococo, estafilococo, Neisseria, E. coli, Klebsiella, Enterobacter, Proteus, Pseudomonas, Bacteroides, Haemophilus y Actinomyces. Estas infecciones normalmente estos pacientes logran producir una respuesta inflamatoria moderada, logran hacer fiebre. Obviamente si tienen neutropenia no van a hacer una leucocitosis, pero principalmente con gram negativos van a reaccionar al lipopolisacárido y se van a sentir mal. Los pacientes con deficiencias en la inmunidad humoral, como esplenia o una deficiencia común variable, van a ser más susceptibles a los organismos extracelulares, que son los que se encuentran en la pantalla de un color más rojizo, como Streptococcus, Neisseria, Haemophilus y Salmonella. Y los pacientes con problemas en la inmunidad celular van a tener mayor problemas con organismos intracelulares, como Streptococcus, Neisseria, Haemophilus y con los de la columna de la derecha. Los intracelulares facultativos, que son los que están en la lista, y abajo hay una lista de otros que son intracelulares, que no son facultativos, son obligatorios, pero también son atacados por la respuesta inmunidad celular. Otra vez, por ejemplo, un paciente que es una persona que ha recibido un órgano, uno podría decir de que va a tener mayor riesgo de infecciones intracelulares, pero también tiene una gran cantidad de infecciones extracelulares por bacterias que normalmente consideraríamos normales o comunes, como las enterobacterias, y que sus principales factores de riesgo están relacionados a las situaciones que los llevaron al trasplante en sí mismo. Entonces, el riesgo de sobrevivir a una sepsis es inversamente proporcional a la carga bacteriana que tenga el paciente. La mayor parte de pacientes en shock séptico y con bacteremia, en 24 horas sabemos si sobrevivir o no. Las técnicas para determinar la susceptibilidad, al menos las técnicas clásicas, no son de utilidad. Tenemos el cultivo de sangre, nos va a tardar 24 o 48 horas en crecer y después en hacer la susceptibilidad. Tenemos a las 72 horas el paciente o ya sobrevivió o ya falleció. Este efecto se ve amplificado en los pacientes inmunocomprometidos y esto es básicamente porque el sistema inmune no puede controlar la carga bacteriana. Como hemos visto con cualquier compromiso del sistema inmune, el inhibir una vía del sistema inmune aumenta las otras vías, entonces hay un aumento en la inflamación. Ahora a esto tengo que decir que los pacientes neutropénicos parecieran
tener menos daño vascular que los pacientes que tienen otro tipo de inmunocompromiso. Pero tenemos un paciente con una inmunidad normal, le damos el antibiótico y aún si el antibiótico no es excelente, pues va a tener neutrófilos que se van a hacer cargo de al menos una parte de las bacterias. Entonces, los principios del tratamiento es controlar la fuente. Como sabemos, y probablemente es lo que decimos más como infectólogos, no importa el antibiótico que yo le dé, si no controla la fuente, esto no va para ningún lado y esto no puede ser más importante en los pacientes que tienen inmunocompromisos. El mejor antibiótico no va a ser tan efectivo como abrir el absceso, sacar el pus, quitar esa línea central infectada. Eso no solo va a remover la mayor cantidad de bacterias, sino que va a remover las toxinas asociadas con las bacterias. Es el hipopolisacárido, en vez de irse a la sangre y seguir con la cascada de inflamación, va a ir para afuera. El otro punto es prever la resistencia. Y esto es básicamente la epidemiología local y el tipo de bacteria que esperamos según el tipo de inmunosupresión que tenga el paciente. Y después es no descuidar los otros patógenos. No vengo a hablar de bacterias, pero el doctor Marty nos habló de hongos y también sabemos que los virus que pueden causar sepsis y síndromes parecidos a sepsis. Y principalmente en algunos pacientes receptores de órganos tenemos que pensar en citomegalovirus, tenemos que pensar en cándida. Entonces voy a empezar hablando del paciente neutropénico. Los factores de riesgo para este tipo de pacientes es una neutropenia severa o prolongada. La fiebre en estos pacientes se define como 38 grados centígrados por más de 1 hora. Y nuestra principal meta debe ser tratar a los bacilos aerobios gram negativos. Esto incluye Pseudomonas y también incluye todas las enterobacterias. Hacemos una adivinanza educada con respecto a la resistencia según la epidemiología local, los cultivos que estén disponibles y la historia del paciente. La historia del paciente tiene que ser interpretada con cierto cuidado. Ciertamente, si estamos sospechando de una neumonía y tenemos un esputo de hace 2 meses que tiene una Klebsiella multiresistente, pues es bastante razonable decir que la neumonía está causada por esa Klebsiella. Pero si el mismo paciente tiene neumonía y hace 2 años tuvo una infección por Staphylococcus aureus meticilino resistente en el pie, pues probablemente no tenemos que considerar eso como un factor de riesgo tan importante. Otro punto es considerar la farmacokinética y la farmacodinámica de los medicamentos que estemos usando. Si vamos a utilizar betalactámicos, utilizar infusiones prolongadas, dosis altas en lo que sea posible. Si vamos a utilizar aminoglicósidos, utilizar dosis diarias altas en vez de utilizar dosis más frecuentes. Y ahí sí que, según el tipo de antibiótico, optimizar la posibilidad que alcancemos el parámetro farmacodinámico necesario. Luego, tratar a los anaerobios según la fuente que se sospeche. Si sospechamos que es una fuente abdominal, pues si no estamos utilizando piperacillina, tazobactam o un carbapenem, pues debiéramos agregar metronidazol. Después, considerar micosis invasivas. Cándida siendo lo más común, pero muchas veces en el momento que el paciente se presenta con sepsis, no queda de otra más que iniciar una echinocandina. Porque otra vez, si no logramos controlar estos organismos en sangre durante las primeras 24 horas, nuestro paciente va a fallecer. Cubrir gram positivos, es importante cubrirlos, pero a no ser que tengamos evidencia de resistencia previa, cubrir la resistencia no es tan importante. Si sabemos que el paciente está colonizado con Staphylococcus meticilino resistente, pues hay que cubrirlo para el Staphylococcus meticilino resistente. Pero si la epidemiología local no favorece el pensar en un meticilino resistente, es posible no cubrirlo y a las 24 y 48 horas que tengamos el estafilococo agregarle cobertura que sea necesaria. Más factores de riesgo de bacteremia para pacientes neutropénicos.
leucemia aguda, estancia hospitalaria prolongada, cirugía previa, enfermedad avanzada, catéteres centrales y tratamiento previo con antibióticos o antineoplásicos. El trasplante de órgano sólido, la sepsis ocurre entre el 20 y el 60% de todos los pacientes que reciben un trasplante de órgano sólido, con una mortalidad muy variable, entre el 5 y el 40%, siendo los pacientes con trasplante hepático los que tienen mayor riesgo de bacteremia. Se puede presentar sin leucocitosis y sin fiebre, y esto es debido a la inmunosupresión que se les da a estos pacientes. Y la forma más común que se presenten es con trombocitopenia y fallo orgánico. Y frecuentemente son infecciones nosocomiales, principalmente porque estos pacientes suelen haber estado en contacto prolongado con el sistema de salud por años antes de su trasplante. Entonces aquí tenemos Enterococcus, Salmonella, Klebsiella, Acinetobacter, Pseudomonas, Enterobacter, Cándida y virus, principalmente citomegalovirus. Y hay que considerar que el citomegalovirus puede presentarse con un cuadro de sepsis. Hablando un poco de cada tipo de trasplantes, en el paciente con trasplante renal normalmente presenta sepsis que proviene del tracto urinario. Si está temporalmente cerca del trasplante, vamos a hablar de hematomas, de linfoceles y de fugas sinostomóticas. Y en general, más adelante, tienen mayor riesgo de perforación intestinal, de abscesos cerca de la vesícula, colecistitis y pancreatitis. Y todo esto es importante porque en un mundo de resistencia, lo primero que tenemos que pensar es dónde está la fuente y cómo la vamos a agregar. El paciente con trasplante hepático al inicio del trasplante va a tener complicaciones en las vías biliares, principalmente si tiene una coledocoilunostomía ayer. El 30% desarrollan sepsis en los primeros 3 meses luego del trasplante. Y los signos típicos de colangitis están ausentes, bien, aun cuando colangitis es la fuente más común con la que se presentan. En trasplante hepático hay que considerar 2 cosas importantes, que si se presentan con peritonitis, hay que pensar que hay fuga biliar, y si tiene un absceso hepático es altamente probable, sobre todo si son recurrentes, que tengan trombosis de la arteria hepática, y si esto es el caso, el manejo tiene que ser en combinación con el cirujano, tanto para el drenaje del absceso como para la corrección de la trombosis de la arteria hepática, y muchas veces estos pacientes terminan necesitando un nuevo trasplante. Los pacientes con trasplante cardíaco tienen infecciones asociadas a los dispositivos que tuvieron antes del trasplante. Estos son las bombas de contrapulsación aórtica, los dispositivos de asistencia ventricular izquierda o derecha, los que estuvieron en circulación extracorpórea, marcapasos, desfibriladores automáticos, todos estos dispositivos que sabemos que se infectan, aun cuando normalmente se mueven a la hora de hacer el trasplante, sabemos de que existe la posibilidad que haya bacteria que haya quedado ahí. Inmediatamente después del trasplante, la fuente de estos pacientes va a ser una mediastinitis con una dehiscencia de los grandes vasos. Y después tenemos que pensar en reactivación de infecciones con mistoplasma, tuberculosis, coccidio, estrongiloides y chagas. Ya más adelante, años después del trasplante cardíaco, la infección con la que se presentan más comúnmente es con neumonías bacterianas, enterobacterias y también estreptococo, estafilococo, los patógenos que usualmente esperamos para. Los pacientes con trasplante pulmonar tienen una disminución en la función de la escalera mucociliar, tienen una reducción en el reflejo de tos. El drenaje linfático no se reconecta en estos pacientes, por lo que existe una falta un defecto en la habilidad de estos pacientes en aclarar sus secreciones y en aclarar el drenaje linfático. Y muchas veces sus infecciones tienen que ver debido a los organismos que tuvieron antes que el trasplante. Su estatus funcional previos al trasplante son importantes y normalmente se presentan con infecciones respiratorias y de la caja torácica. Ahora voy a hablar un poquito más de la resistencia en los organismos gram negativos, que son probablemente los que mayormente pensamos con resistencia en pacientes que son inmunocomprometidos.
Y este es un repaso rápido sobre los diferentes tipos de resistencia que se ven en gram negativos, y tenemos todo un módulo de resistencia antimicrobiana en este congreso. Como podemos ver, los mecanismos de resistencia son múltiples, y claro que vamos a resaltar la resistencia a los beta-lactámicos, que normalmente es por hidrólisis de beta-lactamasas, ya sea adquiridas en un plásmido o constitucionales. Las constitucionales son normalmente las AMP-C, que son una enzima tipo C. También tenemos expresión de bombas de flujo, modificación de porinas o pérdida de las porinas, mutaciones en los lipopolisacáridos, que es principalmente lo que sucede con la polimixina. Entonces nos preguntamos en áreas como Latinoamérica, donde tenemos una prevalencia alta de ESBLs, de beta-lactamasas de espectro extendido, y asimismo como de carbapenemasas, debemos darle cobertura doble a estos pacientes. En general no hay evidencia que usando cobertura doble se logre un mejor pronóstico en pacientes con sepsis. Esto es en sepsis general, no existe ningún estudio que se haya hecho en pacientes que tengan inmunocompromiso. Existen 2 estudios randomizados que básicamente comprobaron esto. Sin embargo, algunos estudios retrospectivos y análisis de casos muestran que podría haber alguna ventaja. Sabemos que el tiempo para iniciar el antibiótico adecuado es determinante, y sabemos que in vitro el uso de múltiples agentes resulta un aclaramiento más rápido de la infección. Y como les decía, algunos estudios clínicos y revisiones de casos retrospectivas han mostrado que algunos pacientes se benefician de esta cobertura doble, y los pacientes que se benefician son precisamente los que están más enfermos. Este es un resumen de los inhibidores de beta-lactamasa que están hoy en día en desarrollo o en el mercado. Algunos de estos aún dicen fase 3, aunque ya están aprobados. Por ejemplo, el imipenem con ralebactam ya está disponible. Pero como se puede ver, el avibactam, que es el primero de esta nueva generación que ha sido aprobado, tiene una muy buena actividad contra los ESBLs, contra AMP-C, contra KPC, contra OXA48. No tiene actividad contra beta-lactamasas. Y esta actividad la tiene Astra, que saben es un antibiótico un poco más viejito, pero que si lo protegemos con uno de estos inhibidores de beta-lactamasa, podemos pensar que podemos tratar estas infecciones. El ralebactam, que se va a combinar con imipenem, no tiene actividad contra OXA48. Al menos en Estados Unidos, OXA48 no es una enzima de mayor importancia, pero lo es en el Medio Oriente y en Europa. Y el barbubactam tampoco tiene mucha actividad contra OXA48, pero el que esté combinado con meropenem hace que tenga excelente actividad contra muchas otras infecciones, y es una excelente opción. Entonces, estas son recomendaciones generales, y no puedo decir que estén basadas en una evidencia dura. Realmente están basadas en recomendación de expertos y en casos clínicos. Y es el uso de monoterapia cuando se conoce la susceptibilidad principal y se puede utilizar un beta-lactámico o carbapenem con actividad completa. En este punto voy a excluir que muchas veces tenemos ESBLs que son susceptibles a piperacilina, tazobactam o cefepime. Creo que si estamos tratando un paciente con sepsis que es inmunocomprometido, o aún si no es inmunocomprometido, debemos utilizar un carbapenem. Si vamos a utilizar una cefalosporina, tenemos que utilizarla en combinación con el avibactam o con alguno de estos nuevos inhibidores que inhiben los ESBLs. Si tenemos una pseudomona, podemos utilizar cualquier medicamento en el que nosotros conozcamos que esta pseudomona es susceptible, si es un beta-lactámico, incluyendo ceftolazón, tazobactam. Si se sospecha de un gram positivo, aún si hay resistencia, no se
comprobado la utilidad de terapia múltiple, así que si se sospecha que hay resistencia, utilice el antibiótico que cubriría a este organismo, pero no hay necesidad de estar pensando en hacer terapia múltiple. La terapia combinal es adecuada, debe ser adecuada a la susceptibilidad del organismo o a la susceptibilidad sospechada más comúnmente. Se debe utilizar al menos una droga con actividad completa, mejor si tenemos 2 drogas con actividad completa. Aun cuando existe resistencia, se ha visto un aumento en la supervivencia cuando se utiliza un carbapenem. Esto es más relevante cuando la resistencia al carbapenem no es completa. Por ejemplo, podemos ver que una E. coli con KPC tal vez tiene un MIC una concentración inhibitoria mínima de 2 o 4. Esto hace resistente según el reporte de microbiología, pero existe una concentración a la que esta bacteria efectivamente se va a inhibir. Entonces, el uso de un carbapenem en combinación con otras drogas con actividad completa es de utilidad. Después, combinaciones particulares. Si tenemos metalobetalactamasas, utilizar Astronam con algún otro antibiótico que tenga avibactam, como ceftacidina y avibactam, y eventualmente será aprobado Astronam con avibactam y podrá utilizarse directamente. Y no olvidar a las AMSES. Muchas veces las AMSES nos producen resistencia inducible y si tenemos algunos de los organismos como los spice organisms que producen AMSES, tenemos que considerar cubrir AMSES. Los carbapenem son una excelente opción superior a las cefalosporinas. Y después el uso de colistina, aminoglicósidos o de tigeciclina se puede considerar de forma empírica según las susceptibilidades locales. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Boy. Excelente presentación. Bueno, ahora vamos a ir a la sección de preguntas y respuestas. Estamos todos en pantalla, me parece. ¿Falta Cerelda? Ok, perfecto. Ok, perfecto. Entonces, vamos a empezar con preguntas para Francisco, que fue el primer conferencista. Francisco, nos preguntan muchas personas, en nuestro ámbito, en Latinoamérica en general, los niveles de voriconazol no están disponibles para tener un seguimiento de la terapia de pacientes que tienen aspergilosis invasiva. Entonces, tú te encuentras justamente, como tú decías, con ese paciente que probablemente en los primeros días no va a mejorar y tampoco sabes si tienes buenos niveles. ¿Cuál es tu recomendación al respecto? Mira, independientemente de los niveles, lo que quieres ver es que el paciente se le quita la fiebre y si tienes acceso a galactomanan, que el galactomanan se estabilice y baja en la primera semana, ¿no? O sea, por lo menos no sigue subiendo, ¿no? Eso es lo que quieres ver. Es una respuesta clínica y el nivel es secundario, ¿no? Entonces, hay 2 aproximaciones. Hay gente que le hace niveles a todos, porque está el nivel disponible, y otro que haces el nivel si tienes un problema, ¿no? Si las enzimas hepáticas suben mucho o si el paciente no está mejorando, el galactomanan no baja, entonces ahí mides un nivel, ¿no? Dependiendo si estás en toxicidad o en eficacia, ¿no? Una pregunta más, Francisco. Sobre el factor JF5, tú mencionaste que también se puede utilizar, incluso es un poco más barato que el galactomanano. ¿Tú pensarías que esto puede ser una cuestión que se puede aplicar en Latinoamérica también? Sí. Porque muchos centros esa prueba ya se comercializó en Europa, por lo menos en el Reino Unido. Entonces, no tengo el nombre de la muestra, pero pueden buscarlo. Thornton es el autor. Si las referencias, si buscan el autor, ven eso es una prueba que se puede hacer individualmente, ¿no? No necesitas hacer toda el batch, ¿no? O sea, el problema con el galactomanan es que tienes que llenar la prueba, ¿no? Entonces, lo que hacemos en Boston, en el hospital, es que al fin convencimos que todos los hospitales de la zona corran la prueba en nuestro hospital. Entonces tienen suficientes muestras para hacerlo a diario. Eso es una forma de hacer la prueba más económica y más rápida. Esta sería una alternativa si tienen pocos pacientes, donde es una prueba por kit, ¿no?
Perfecto. Muchas gracias, Francisco. La siguiente pregunta es para Zerelda. Zerelda, se ha reportado que realmente COVID-19 ha tenido mayor impacto en población afroamericana y latinos. ¿Tú ves ese mismo impacto en cuanto a mortalidad en pacientes oncológicos también? Como lo mencioné, solamente de 20 a 30% de los pacientes presentan un cuadro clínico severo, y dentro de este espectro de la presentación clínica, 10 a 30% de mortalidad ha sido reportado. Creo que la mortalidad es multifactorial, como se mencionó. Hay otros factores que pudieran estar influenciando. Muchos de los estudios que se hicieron, sobre todo en etapas tempranas de la pandemia, no fueron controlados, lo que significa que tenían sesgo, porque no se controlaba por la edad, el número de comorbilidades que son importantísimas, que hemos visto que impactan la mortalidad. Creo que, como lo menciona la persona que hizo la pregunta, que realizó la pregunta, también debe de haber un impacto socioeconómico, un impacto de etnicidad. Creo que todo eso es, claro, multifactorial. Muchas gracias, Zerelda. Una última pregunta y esta es para Bobby. Roberto, me preguntan aquí, ¿cómo ves tú el uso de procalcitonina en pacientes oncológicos con sepsis? ¿Crees que tiene valor utilizarla como marcador inicial y seguimiento? Yo creo que la procalcitonina puede ser utilizada para seguimiento en pacientes que ya tuvieron una procalcitonina positiva. Pero creo que principalmente en pacientes oncológicos la sensibilidad no es suficientemente buena como para utilizarla para descartar sepsis. Los estudios iniciales que se hicieron en infecciones respiratorias pareciera ser promisorio, pero cuando se hace la revisión completa de la literatura, realmente no puede ser recomendado con una sensibilidad suficiente. Principalmente un paciente que no vamos a tener una segunda oportunidad de alcanzarlo. Muchísimas gracias a nuestros 3 panelistas el día de hoy, Roberto, Zerelda, Francisco. Muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por aceptar participar en este congreso. Les mandamos un abrazo muy, muy grande y esperamos que la próxima vez no sea virtual, sino sea en carne y hueso, ¿no? Claro. Besos a todos. Muchísimas Saludos, gracias.